Hola, buenos días, jóvenes estudiantes de sexto semestre. No menciono los grupos porque ustedes ya saben a qué grupo pertenece. En esta ocasión, a su servidora, Mayra Eugenia Gómez Alonso, le toca impartirles a ustedes la unidad de aprendizaje en geografía. No había podido enviarles mi video de presentación debido a algunas fallas de la red de internet. Vamos a dar inicio a nuestra primera unidad de competencia, ¿sí? Pero antes de comenzar, ya se los mandé por texto en un aviso, pero ahora se los voy a mencionar de manera, podamos decirlo, directa, en el cual ustedes me están escuchando decirles de mi propia voz lo que ya les envié por mensaje en el grupo Telegram. Les voy a compartir mi pantalla. Antes de hacer esto, me da mucho gusto tenerlos como mis alumnos. Ya algunos por ahí en el primer semestre tuve el gusto de ser su profesora de la unidad de aprendizaje en Química 1. Algunos no los conozco como mis estudiantes, pero sí hemos tenido contacto con respecto al programa de becas que hemos estado trabajando con ustedes. Por ahí hemos tenido contacto. Bueno, les comparto mi pantalla para comenzar con lo que respecta a la asignatura o unidad de aprendizaje en geografía. Bueno, pues esta unidad de aprendizaje va a comprender en el ciclo lectivo, en este caso en el periodo o semestre de febrero-julio 2021, pero si ustedes ya revisaron los materiales que se les habilitaron el día 2 de febrero, en este caso el día martes, ahí se les menciona cuánto durará este semestre para ustedes. ¿Sí? Quien no ha revisado esta parte tiene que regresarse o revisar este espacio, en este caso presentación de la unidad de aprendizaje, para que conozca pues el periodo que durará este semestre y también por ahí vienen las reglas y la metodología de trabajo que vamos a estar llevando durante este curso de geografía. El contenido temático no les voy a hablar mucho, ¿sí? Vamos a tener, son 3 unidades de competencia, pero cada unidad de competencia incluye 2 temas importantes, ¿sí? Por ejemplo, en el bloque 1 o primera unidad de competencias, lleva por nombre Introducción al estudio de la geografía, en donde estaremos hablando sobre la conceptualización, en este caso, como nosotros decimos, significados o conceptos de geografía. Por ahí vamos a mencionar algunos más adelante. De todos estos vamos a sacar uno en general. El segundo tema que se va a abordar en este primer o subtema, se pudiera decir, que se va a abordar en este primer tema del bloque 1, es la representación terrestre. En este caso vamos a estar hablando de ubicaciones en un mapa o con ayuda con un mapa. Vamos a estar ubicando ya sea lugares, ciudades o lugares, por ejemplo, que yo les diga, denme la ubicación de Prepa 8. ¿Sí? Vamos a estar trabajando en ello. Y el segundo tema general del bloque 1 estaremos hablando de litosfera terrestre, en donde como primer punto, primer subtema, hablaremos de la estructura terrestre. El segundo es la dinámica de la corteza terrestre. Y el tercer y último son las formas del relieve, que vamos a hablar, en este caso son 2 tipos, que es el relieve terrestre, el relieve submarino, y de estos 2 vamos a mencionar todo el relieve existente en nuestro país. Continuamos con el bloque 2.
En el bloque 2 engloba también dos grandes temas. Uno de ellos es la hidrosfera terrestre, en donde estaremos hablando sobre, obviamente, sobre qué es la hidrosfera. En este caso, cuando hablemos de hidrosfera, nos estamos refiriendo a todo el agua, a todo lo que contenga agua. Vamos a hablar de aguas oceánicas, ¿sí? Todo lo que competa a aguas del mar. Aguas continentales, en este caso vamos a estar hablando de las aguas que se encuentran dentro de donde haya tierra, como los ríos, los lagos, las lagunas. Y por último, hablaremos de lo que es el agua y su distribución en la población y alguna de las problemáticas ambientales que hay con ella. El segundo tema importante de este bloque 2 es la atmósfera terrestre. Obviamente primero hablaremos de qué es atmósfera, las capas en las que se divide. Vamos a hablar también del tiempo atmosférico y el clima. Vamos a estar también mencionando por ahí aquellos instrumentos que nos ayudan a medir los estados o tiempos meteorológicos. Y por último hablaremos de la contaminación atmosférica. Y el tercer bloque y último también engloba dos grandes temas. El primero de ellos es la biosfera terrestre. Ya estaremos hablando de la importancia de las regiones y sus recursos naturales. Como segundo punto, los recursos naturales y su desarrollo sustentable. Y el tercero y último subtema de este primer tema, las modificaciones que ha sufrido la biosfera y los cambios también en el clima. El segundo tema de este bloque será el desarrollo económico, social y político de la población, ¿sí? En donde estaremos hablando primero de lo que es la población, después las actividades económicas que haya en una población, la organización política y por último el paisaje social ante el mundo globalizado. Yo aquí les estoy mencionando de cada bloque los subtemas generalizados. Ya por ahí el día de ayer les habilité ya el contenido temático completo, en donde cada bloque y cada tema viene desglosado con sus subtemas correspondientes. Bueno, ahora pasamos a hablar sobre los criterios de evaluación. Por ahí ya nada más les facilité esta imagen, ¿sí? En donde los exámenes, incluyendo el examen de conocimientos previos, van a tener un porcentaje del 50%, ¿sí? Las tareas de investigación van a ser todas aquellas tareas, cuestionarios, mapas conceptuales, líneas del tiempo, trabajos que vayamos haciendo, van a tener un valor del 20% de un 100 que es en total. Va a haber reportes de trabajos integradores. Por ejemplo, ahorita como no vamos a la escuela, que yo les deje hacer una diapositiva, puede ser una o una presentación en donde ustedes se graben explicando algo o puede que no sean diapositivas, pero que ustedes se graben explicando algún tema. Y la participación es en los foros. Por ahí me parece que ya les mencioné que va a haber foros, en este caso los foros van a ser considerados como actividades preliminares o algunas actividades en el cual nosotros lo vamos a tratar como si fuera una mesa de debates o un debate en el que yo le expongo un tema y ustedes van a dar su opinión. Dentro de estas opiniones propias, ustedes como compañeros pueden hacerle réplica a algún comentario de alguno de sus otros compañeros. Ustedes aquí tomen en cuenta, yo le estoy dando geografía a 6 grupos. Los 6 grupos se encuentran en la misma aula virtual, es decir, que van a estar interactuando los 6 grupos juntos. ¿Sí? Obviamente, pues van a ser evaluados de manera individual. Aunque yo les deje un trabajo en equipo, las calificaciones van a ser siempre de manera individual.
¿sí? Entonces ya todos estos porcentajes darán un total del 100%, de acuerdo a conforme yo les vaya calificando sus tareas o como ustedes vayan presentando sus exámenes o las participaciones en los foros, van a ir ustedes mismos viendo, ahorita no está habilitado, pero en cuanto ya empecemos a dejar trabajos, se va a habilitar ustedes van a ir viendo qué porcentaje, acuérdense que Classroom les lanza, en lugar de calificación, les lanza sus notas en porcentajes. Por ejemplo, como siempre hemos dicho todos, y a mí en la escuela también me lo decían cuando fui estudiante, que todos desde el primer día de clases tenemos un 10. En este caso, en Classroom, ustedes tienen un 100, ¿sí? Y conforme vayan avanzando y las calificaciones que vayan obteniendo, van a ir ustedes viendo cómo va a ir cambiando su porcentaje en Classroom, en este caso en el aula de geografía, ¿sí? Al final, acuérdense que ustedes, al final de semestre se aplica un examen general, ¿sí? Que nosotros le llamamos examen semestral. Todos aquellos estudiantes que se encuentren en mi aula virtual y estén trabajando en tiempo y forma y tengan obviamente notas buenas, que obtenga un promedio de 8, 9 o 10, no presentarán examen semestral. Los que saquen de 7 hacia abajo presentarán este último examen final para poder acreditar la materia de geografía. Aquí tomen en cuenta que el examen semestral, se va a promediar con la calificación que yo les dé antes de o la calificación final que yo les dé. Por ejemplo, si saqué 7, al tener 7, pues yo voy a presentar examen semestral. Para poderme quedar con el 7 o un poquito más, ahí vamos a ver más adelante, forzosamente tendré que sacar el 10, ¿sí? Ya los que ya les di clases más o menos ya saben cuál es mi forma de trabajar, pero todo depende de cómo respondan ustedes como estudiantes. Ok, entonces aquí, hasta aquí espero todo les quede claro. Acuérdense que para resolver dudas tenemos el chat de Telegram o en cualquier actividad, por ejemplo, que yo les deje una tarea y que en las instrucciones de esta tarea no entiendan lo que yo les estoy redactando, ¿sí? Como yo les pida la tarea, que no le entiendan a mi redacción, pueden hacer preguntas mediante los comentarios en esa tarea o preguntarlo por el chat de Telegram, ¿sí? Telegram, Telegram, los chats son utilizados como comunicación sincrónica, es decir, que tenemos comunicación en ese momento. Estamos conectados, estamos en línea, ambos estudiantes y profesor. Y la comunicación asincrónica serían los comentarios que ustedes hagan, las preguntas que ustedes hagan mediante la plataforma de Classroom, ¿sí? Aquí no sé si ustedes entendieron desde un principio que yo les mencionaba sincrónico y asincrónico. Sincrónico es que estamos conectados en vivo, estamos en línea ambos, y asincrónico es cuando ustedes lo escriben, por ejemplo, en la tarde y yo se los reviso al otro día en la mañana o así sucesivamente. Bueno, pues esto es todo en cuanto a los criterios de evaluación. Y ahora sí, comenzamos a hablar sobre la unidad de aprendizaje en geografía. Bueno, el propósito general de la unidad de aprendizaje en geografía es que ustedes como estudiantes empleen un método y algunas herramientas geográficas para que ustedes puedan explicar características físicas, ¿sí? En este caso, cuando hablemos de relieves, características bióticas, ¿sí? Antrópicas, puede ser de nuestra localidad, en este caso hablamos de localidad, hablaremos de nuestra región o daremos ejemplos de nuestra región, de nuestro estado y de nuestro país. Yo por aquí en algunas, por ejemplo, en relieve,
pues les menciono ejemplos no tan solo del país, del estado o de la localidad. Les menciono también ejemplos de algunos otros países para ver la diferenciación. ¿Sí? En este caso, pues hablamos de región. Nosotros hablaríamos lo que abarca la región de Tierra Caliente, ¿sí? Que ustedes pues ya, como en sus comentarios del foro preliminar, del foro de presentación, muchos por ahí están escribiendo que pues geografía les gusta, que ha sido de sus favoritas en cuanto, por ejemplo, en la secundaria, en la primaria, que es cuando se lleva geografía también, ya conocen que la Tierra Caliente consta de 9 municipios, ¿sí? Pues estamos ahí los que somos de Pungarabato, pues, o de Altamirano, pertenecemos a Pungarabato y pues aquí Prepa 8 es una de las escuelas en donde asisten estudiantes de los diversos municipios de la Tierra Caliente. Bueno, esto es en cuanto al propósito general. Y ahora pasaremos a hablar de la primera unidad de competencia que lleva por nombre la geografía o geografía de mi comunidad, estado y país. Por ahí yo les mencioné en mi presentación como facilitadora que el plan de estudios de geografía ha sufrido modificaciones por su servidora, en donde englobé o añadí, anexé temas a este contenido temático para tener un mejor entendimiento. Sí, pero la primera unidad de competencias lleva por nombre Geografía de mi comunidad, estado y país. Esa tarea no se las voy a dejar. Vamos a empezar a hablar, en donde pues vamos a hablar sobre la conceptualización. En este caso yo aquí en mi diapositiva le puse introducción al estudio de la geografía. ¿Sí? Y primero que nada, me gustaría que ustedes se preguntaran, antes de yo darles qué es o por qué la geografía es considerada como una ciencia. Quiero que escriban en su cuaderno qué es lo que piensan ustedes, el por qué la geografía es considerada como una ciencia. Bueno, continuamos. Para que una disciplina, en este caso estamos hablando de geografía, sea considerada como una ciencia, debemos de tener un objeto de estudio que en el caso de la geografía tiene un concepto etimológico que significa geo. Bueno, que su concepto etimológico se divide en dos palabras griegas, geo, que significa tierra, y grafos, que significa descripción. En este caso estaríamos hablando que geografía nos va a hablar, es considerada como ciencia porque tiene como objetivo estudiar la descripción de la tierra. Entonces, la geografía de hoy tiene un carácter interdisciplinario, ya que asume relaciones entre el hombre y la naturaleza, ¿sí? Es decir, que el hombre y la naturaleza son considerados como inseparables. Por lo tanto, va a requerir de información para que va a promover o va a prever tanto la ciencia natural como la ciencia social. Es decir, que la geografía, como ya por ahí quienes ya hayan revisado el apartado de la presentación de la unidad de aprendizaje en geografía, por ahí ya les menciono yo a manera de resumen, que la geografía no nada más estudia la tierra, sino que también, o las ciencias naturales, sino que también trabaja en conjunto con las ciencias sociales, que también se divide en diferentes disciplinas, que más adelante lo vamos a ver. ¿Sí? En este caso va a tratar de explicar a las ciencias sociales como a las ciencias naturales
las va a explicar en diversas dimensiones de espacio y tiempo. ¿Sí? Entonces podemos decir que la geografía es una ciencia fáctica que se refiere a objetos reales, a hechos y fenómenos que existen en la realidad, en un espacio y tiempo, independientemente del pensamiento del sujeto que la está estudiando. ¿Sí? Entonces, aquí yo les voy a mostrar tres definiciones. Ahí vienen con sus bibliografías. Y la que a mí se me hace un poco más o que nos engloba todo y solamente en dos renglones o como un enunciado más corto, es que la geografía es una ciencia que nos va a estudiar la estructura, el ordenamiento, la forma del espacio geográfico de nuestro planeta como producto de mutuas relaciones entre el espacio físico y los procesos sociales. Y entonces es una ciencia que estudia la estructura, el ordenamiento y la forma del espacio geográfico de nuestro planeta como producto de mutuas relaciones entre el espacio físico y los procesos sociales. Entonces, por ahí ya mencionamos espacio geográfico. Entenderemos entonces que que se entenderá al espacio geográfico físico y al espacio geográfico social, en donde el espacio físico nos condiciona, va a condicionar su origen y evolución a los factores físicos naturales. En este caso estaríamos hablando de la geografía física. Y el espacio social va a surgir como producto de la transformación de los espacios físicos por la actividad humana. En este caso vamos a hablar de geografía humana. ¿Sí? Entonces, la estructura, ordenamiento y forma dependerán de las formaciones económicas y sociales que se han organizado en dicho espacio. Asimismo, no vamos a olvidar al espacio biótico, ¿sí? Cuando hablamos de espacio biótico, pues estamos hablando de la flora y la fauna. Yo aquí les traigo dos imagencitas en donde pues nos está mencionando las capas externas de la Tierra, ¿sí? En donde tenemos a la hidrosfera, a la litosfera, a la biosfera, a la antroposfera y a la atmósfera, ¿sí? El agua, el relieve, las plantas y los animales, la antropósfera son las ciudades donde nosotros habitamos y la atmósfera pues es lo que está más allá del cielo. O acá en la imagen pequeña donde nos dice atmósfera es la capa de los gases, la geósfera o litosfera. Geósfera y litosfera es lo mismo, es la capa rocosa. La hidrosfera es la capa de agua, la biosfera es la capa de la vida y la antropósfera es la capa del ser humano, ¿sí? ¿Y qué es el espacio geográfico? El espacio geográfico se divide en 5. Tenemos el primer punto que es espacio geográfico llamado como lugar, que es el espacio inmediato reconocido por el hombre que lo identifica y lo hace localizar. En este caso vamos a hacer, cuando hablemos de un lugar, se estará localizando o identificando por las conocidas y llamadas coordenadas geográficas. Para esto vamos a ocupar, ustedes le dicen en matemáticas, un plano cartesiano, en donde nosotros estaremos haciendo la localización de algún lugar, puede ser una colonia, un barrio, una comunidad, en este caso
puede ser, por ejemplo, si hablamos de Ciudad Altamirano, que yo les diga, denme las coordenadas geográficas en un croquis de Bodega Aurrera, ¿sí? De la Glorieta Los Héroes, de la tienda Coppel, de, no sé, la bodeguita, ¿sí? El segundo es en un medio o un entorno. Este es el espacio en donde los grupos humanos interactúan con la naturaleza para su desarrollo, ¿sí? El tercero es cuando hablemos de región, ¿sí? Cuando hablemos de región, aquí este es un espacio organizado, es homogéneo y en él van a interrelacionarse componentes diversos que le van a dar identidad. Por ejemplo, en las regiones, hablamos de aquí, región Tierra Caliente. Hay espacios naturales, está el espacio económico-cultural, entre muchos otros, ¿sí? En este tipo de espacios, si hablamos de relieve, vamos a encontrar el relieve llamado llanuras, ¿sí? Que son antiplanicies planos, ¿sí? Terrenos planos, valles, ¿sí? Y por ejemplo, aquí dice economía de viñedos. Y ese es un ejemplo. Y el cuarto, estamos hablando de un paisaje, ¿sí? El paisaje va a ser aquel espacio que esté integrado por la interacción del relieve, del clima, del agua, del suelo, vegetación, fauna y algunas modificaciones que se den. Ahora sí que ya tiene a largo tiempo, a largo plazo, por los grupos humanos. Acuérdense que nosotros como humanos comúnmente no lo llamamos como, o en la ciencia a los humanos lo llamamos como el hombre. Ya cuando el hombre toma poder, pues ya tanto el relieve como el clima, el agua, el suelo y la vegetación hasta la fauna, pues han venido sufriendo afectaciones, ¿sí? Que más adelante vamos a hablar un poquito de estas. Y la última es el territorio, ¿sí? Cuando hablemos de territorio, pues este es un espacio sobre el cual los grupos de humanos van a ejercer un control político. Por ejemplo, un municipio, eh, por ejemplo, el municipio de Catepec es territorio del Estado de México y el Estado de México es un territorio o es territorio de la República Mexicana. A ver si hablamos de aquí. Altamirano es una colonia o una localidad del municipio de Pungarabato. Pungarabato es un municipio perteneciente a la región Tierra Caliente. Y la región Tierra Caliente eh, pertenece al estado de Guerrero. Y el estado de Guerrero pertenece a la República Mexicana. ¿Sí? Así más o menos es un ejemplo que yo les pudiera dar si hablamos de un espacio o un territorio. Y pues es donde nosotros como humanos ejercemos un control político. Por ejemplo, ¿cómo se llama el representante político de Pungarabato, por ejemplo? Es el presidente municipal. ¿Por qué? Porque Pungarabato es un municipio. Si hablamos del estado, pues tenemos un gobernador, es el gobernante de todo el estado. Y si hablamos de la República Mexicana, pues hablamos de un presidente de la República Mexicana, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queramos entender qué es geografía, a mí lo que me interesa que aprendan o que escriban, ahora sí que esta puede ser pregunta de examen, o me interesa ¿cómo se puede decir? El concepto eh, principal de lo que es geografía es que la geografía tiene como principales finalidades o las principales finalidades del estudio de la geografía es localizar, describir, explicar y comparar
los distintos espacios geográficos que se observen en la superficie terrestre, tanto como o también las actividades del hombre que el hombre presenta en dichos espacios geográficos. Y esto es hablando de espacio geográfico, ¿sí? En el espacio geográfico, la geografía tiene la finalidad de localizar, describir, explicar y comparar los distintos espacios geográficos, llevándolo a la observación de la superficie terrestre, donde también va a observar las actividades o cambios que ha sufrido ese espacio geográfico por el trabajo del hombre, ¿sí? Entonces, la geografía como ciencia mixta e interdisciplinaria, eh, entonces, como ciencia mixta o interdisciplinaria, va a asumir que las relaciones hombre-naturaleza son inseparables y no por lo tanto van a requerir de información que proveen tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales en dimensiones de espacio y tiempo. Sí, es decir, por ejemplo, la mano del hombre o el trabajo que ha hecho el hombre, pues no son durante, sí puede ser durante toda la vida, pero no la hace el mismo hombre, sino que van cambiando. Sí, entonces por eso se dice que estas dimensiones van a ser, o estos cambios que ha sufrido, en este caso, nuestro planeta, han ido, han sido en espacios de tiempo, ¿sí? Pues aquí vamos a englobar diferentes disciplinas, ¿sí? Para que la geografía, pues logre su objetivo, ¿sí? La geografía por sí sola, pues no cumpliría su trabajo, sino que ésta se va a apoyar de otras disciplinas, en este caso todas o algunas de las disciplinas de las ciencias naturales y las disciplinas de las ciencias sociales, y por ahí pues vamos a agarrar a las matemáticas, ¿sí? Y cuando hablemos de campos de acción y ramas de la geografía, bueno, vamos a tener dos campos de acción, que es la geografía general y la geografía regional. Estos dos campos de acción van a tener dos grandes subcampos, en donde la geografía general tiene como subcampo a la geografía física y la geografía regional va a tener como subcampo a la geografía humana, ¿sí? Dentro de la geografía general vamos a encontrar, digo, de la geografía física, esta va a tener varias ramas, ¿sí? Las ramas de la geografía. Dentro de estas ramas tenemos a la geomorfología, a la biogeografía, a la hidrografía, a la oceanografía y las que vienen, ¿sí? Que estas ramas van a tener ayuda de ciencias auxiliares, ¿sí? Y las ciencias auxiliares, por ejemplo, para la cartografía, va a ser el dibujo y la topografía, ¿sí? Cuando la geografía quiere hablar del clima, pues se va a auxiliar de la rama de la climatología, y las ciencias auxiliares van a ser, o disciplinas auxiliares, van a ser las matemáticas y la meteorología, ¿sí? En cuanto a geografía regional, en este caso geografía humana, tenemos varias ramas también, en donde tenemos a la geografía política, a la geografía de población, a la geografía económica, a la geografía rural, a la geografía urbana, a la geografía de transporte, a la geografía histórica y a la antropogeografía. Estas también se van a auxiliar de otras ciencias o disciplinas. Por ejemplo,
Si yo quiero hablar de geografía de población, pues nos vamos a apoyar de la sociología, de la estadística y la demografía para nosotros poder sacar datos en específico. Por ejemplo, son las disciplinas o ciencias que ocupa el INEGI para cuando hacen el censo de población, ¿sí? Si yo quiero hablar de geografía política o de política, pues nos vamos a apoyar de la historia, que nos van a hablar sobre los antecedentes que hay de lo que queramos hablar de política y del derecho, ¿sí? La clave de la geografía es que tiene un enfoque más amplio, pretende realizar un análisis de conjunto, ya que ya sea en áreas de geografía regional o a nivel global, hablando con o trabajando con la geografía general, ¿sí? En este caso, si queremos hablar de geografía regional, pues vamos a ocupar, si queremos hablar de áreas pequeñas, vamos a hablar de geografía regional, y cuando queramos hablar a nivel global, vamos a trabajar con la geografía general, ¿sí? Y aquí es son ejemplos nada más de las ciencias auxiliares de la geografía. Entonces aquí ya es otro ejemplo, otra manera en las que se dividen o las ramas de la geografía. En este caso las divide en tres: ciencias naturales, que se encuentra la física, la química, la biología, la astronomía; las ciencias de la tierra y las ciencias sociales, ¿sí? Y entonces, cuando hablemos de geografía física, ya lo habíamos mencionado anteriormente, la geografía física nos va a estudiar los hechos y los fenómenos físicos, es decir, aquellos que se producen en la naturaleza sin la intervención humana, ¿sí? Por ejemplo, un sismo es un fenómeno físico que es provocado por la misma naturaleza, en donde el hombre pues no tiene intervención para que haya un sismo, ¿sí? La erupción de un volcán también la va a estudiar la geografía física, porque es un fenómeno de la propia naturaleza, ¿sí? Eh, no sé, fenómenos naturales como los huracanes también son fenómenos que son dados sin la intervención humana o la mano del hombre. Y tenemos a la geografía humana, que también es denominada como geografía social. Esta nos va a investigar la relación entre el medio físico y el ser humano. Es decir, que va a estudiar las características de la población y su distribución. En este caso, cuando se hable de distribución, estaremos hablando de grupos étnicos, de idiomas, religiones, divisiones políticas y formas de gobierno, ¿sí? Y aquí pues yo les traigo geografía política, que habla de estados, organización y divisiones; la geografía de población, que habla del crecimiento, de la distribución y migración. Son algunos de los datos importantes que se pueden sacar mediante este tipo de estudio. El estudio de la geografía social, los datos que se pueden sacar es el asentamiento rural y urbano. La geografía cultural, aquí es donde se habla de las etnias, los costumbres y las lenguas. Y la geografía económica, en donde se sacan datos de primaria, secundaria, economía primaria, secundaria y terciaria. Y aquí nada más son unos cuadros que yo les pongo con las terminologías y con su respectiva definición, que pueden venir algunas de estas, una o algunas de estas en el examen. No se las leo porque es mucho, pero se las dejo aquí para que ustedes vayan tomando nota, o cuando estudien para algún examen. Les menciono algún examen porque puede haber exámenes sorpresa, ¿sí?
que váyanse poniendo al corriente con pues todos los materiales que se les faciliten, se les habiliten para que no tengan problema si llegase a haber una prueba sorpresa, un test sorpresa. Y pues aquí es un poco de los antecedentes. Se los pongo así, no se los leo. De esto no viene nada en el examen, es nada más para que ustedes chequen cuáles son los antecedentes. Aquí pues yo les menciono 4 épocas: la antigua, la media, la moderna y la contemporánea, y algunos de los sucesos el objeto de estudio que tienen. Por ejemplo, en la edad moderna se habla, es de carácter descriptivo, sus antecedentes, y se habla del ambiente geográfico. Y ya aquí, por ejemplo, nos dice que Bernardo dice que divide la geografía general, que hoy es considerada como sistemática, divide a la geografía general y espacial, ¿sí? A la geografía la divide en general y espacial. Por ejemplo, en la contemporánea nos dice que es de carácter descriptivo, pero con carácter más científico. Describe, pero ya se enfoca más a la ciencia. Nos dice que tratan de explicar la causa y efecto de los fenómenos geográficos. También nos dice aquí que Friedrich Ratzel estableció las bases del determinismo. ¿Sí? Estos son algunos datos. Y hasta aquí le vamos a dejar. Esta sería nuestra primera sesión de clase, se pudiera decir, o como yo les puse por ahí, la primer video clase de geografía.